Hola, hoy vamos a hablar sobre el lenguaje binario de la computadora. Ya ustedes conocen la estructura de las computadoras, que de manera genérica, pues su núcleo fundamental de una computadora es la parte de procesamiento, que es con base en un microprocesador, una unidad de memoria que le sirve de respaldo a este microprocesador para obtener las instrucciones que va a ejecutar, y una unidad periférica donde conectamos todos estos dispositivos que nos sirven para comunicarnos con la computadora. Por ejemplo, el mouse, por ejemplo, las bocinas, el micrófono, el monitor, la internet, etcétera. Esa es la unidad de periféricos, de entradas y salidas. Básicamente, esa es la estructura general de cualquier computadora, unidad de procesamiento, unidad de memoria, unidad periférica. Entonces vamos ahora a ver cómo procesa la información una computadora, y para eso se auxilia con el lenguaje binario. Vamos a ver tres temas: las representaciones numéricas, sistemas digitales analógicos, sistemas de números digitales. Quiero aclarar que muchas imágenes que se van a proyectar fueron tomadas de la página de SlideShare, información teórica que vienen en libros de texto para cuestiones de derechos de autor, y se transcriben tal y como está para evitar problemas de derechos de autor. Todas las representaciones que nos rodean a los seres humanos, que son analógicas, y se requiere convertir a un lenguaje digital para que las computadoras, los ordenadores, los smartphones, todos aquellos dispositivos que tengan como núcleo unidad de procesamiento, lo puedan hacer a través de su lenguaje digital, a través de su lenguaje binario. Es decir, la ciencia, la tecnología, cualquier conducta humana, se requiere representar sus cantidades en este tipo de representaciones, tanto numéricas, tanto analógica como digital. El ser humano por naturaleza somos analógicos. Quiere decir que percibimos cualquier fenómeno a través de nuestros sentidos de una manera analógica. Analógico quiere decir continuo en el tiempo. Es decir, no interrumpimos nuestra percepción en periodos específicos. Todo lo que percibimos es continuo. Cuando observamos un paisaje a través de los ojos, lo hacemos de manera continua, a excepción cuando cerramos los ojos. En ese momento pues no percibimos imagen, por lo tanto queda descartado. Pero de ahí en fuera todo lo que percibimos, escuchamos, es de manera continua en el tiempo. No hay interrupciones en nuestra asimilación de la información. Sin embargo, las computadoras no son así. Ellas perciben la información de manera discreta. Tenemos que enviar esa información de manera digital. Por lo tanto, una señal analógica es aquella que es continua en el tiempo. Estas representaciones, ¿verdad?, varían de manera proporcional con respecto a la unidad tiempo. Por ejemplo, la velocidad, el velocímetro de un automóvil es analógico, porque ustedes si van manejando, al incrementar la velocidad, es decir, acelerar, el velocímetro va aumentando de manera continua. La aguja va pasando de 0, 30, 20, 30, 40, 60, 80, 100 kilómetros por hora. No es un brinco súbito. No pueden pasar de una velocidad a otra, sino tienen que, de una velocidad mínima a una velocidad máxima, sino tienen que pasar por velocidades que van incrementándose.
Por eso es analógico. El micrófono por excelencia es el ejemplo más práctico para explicar una señal analógica. El micrófono, que es un transductor que convierte las ondas sonoras a ondas eléctricas. Es decir, cuando yo hablo, emito voz, empujo las partículas que están suspendidas en el aire, y chocan en un diafragma, y ese diafragma varía conforme se va moviendo el aire que pega en ella. Al variar ese diafragma y cortar líneas de campo eléctrico o campo magnético, genera una señal eléctrica, es decir, un voltaje, y varía con el tiempo, no tiene una forma bonita, sino puede variar. Entonces, esa es la manera más sencilla de representar una señal analógica, eléctrica, que es continua en el tiempo. Pero eso es para los seres humanos, para poder interpretarlas, para poder escucharlas, para poder percibirlas. Pero las computadoras, los ordenadores no trabajan así. Las computadoras trabajan con señales digitales. Estas señales digitales tienen valores ya determinados. Dice aquí, en la representación digital las cantidades se denotan no por cantidades proporcionales, sino discretas, por símbolos denominados dígitos. Debido a la naturaleza discreta, las representaciones digitales no existen ambigüedad cuando se lee su valor. Pues claro que no, porque solamente tienen dos valores, o es un 0 o es un 1. Este 0 voltios, un 1, 5 voltios. No da pauta a determinar que puede ser un 0, puede ser un 1. Evidentemente ya en la realidad, porque viajan las señales digitales a través del cableado, a través del aire, pues induce ruido en la señal y pues no la veríamos como la tenemos ahorita en esta imagen, así cuadrada, sino pues van a tener crestas de ruido, abajo en el piso de ruido, que pueden darnos pie a que puede ser un 0. Por lo tanto, pues si está en un cierto valor, pues es un 0, o si está en un cierto valor hacia arriba, pues es un 1. Entonces ya sabemos que o es un 1 o es un 0. Por eso es más fácil para los ordenadores y para cualquier sistema el procesamiento de esta información en forma digital. Ya en la práctica ustedes van a ver que cuando hacen una copia o una imagen forense de un ordenador o un dispositivo electrónico, van a hacer copia de bit a bit y sería una copia fiel. Prácticamente estaríamos hablando de otra original para su análisis, para su estudio. Entonces va a ser una copia. Esa es la manera, esa es la gran ventaja de manejar señales digitales, porque no están propensas a cometer errores los que interpretan estas señales, que en este caso es el ordenador. ¿Sí? En cambio, con las señales analógicas, que podríamos hablar de las señales analógicas. Si yo quiero saber cuál es el valor en un determinado momento de esta señal, pues escojo un tiempo X, aquí por ejemplo, un tiempo X, trazo una línea vertical, y en este punto la señal pudo tener este valor. Aquí va a depender de la escala que tengamos. Si es una escala más reducida, una escala amplia entre el 1 y el 2, por ejemplo. Puede ser 1.5, 1.4, 1.3. Entonces se presta a malas interpretaciones, a errores de lectura, por así decirlo. Por eso es importante y por eso se maneja la señal digital. Entonces, en este contexto, necesitaríamos entonces, para poder comunicarnos y poder ver que las máquinas, las computadoras o los procesadores o los dispositivos que manejan procesamiento de información puedan operar con estas señales, pues convertirlas a su lenguaje, que es el binario. Un sistema digital es una combinación de dispositivos eléctricos, electrónicos, mecánicos, fotoeléctricos. Es decir, no hay un sistema digital puro ni un sistema digital analógico, sino son sistemas híbridos. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos que interactuar con estos
elementos. Una pantalla tiene que desplegar gráficas, videos, imágenes, texto, sonidos a través de sus bocinas. Entonces tenemos que convertir constantemente de señales analógicas a señales digitales, trenes de pulso. Y viceversa, para poder interpretar lo que me desprende la computadora, necesito convertir de una señal digital a una señal analógica. Y aquí, básicamente en la imagen de abajo, tenemos a manera de ejemplo, un reproductor de compact disc, es decir, un disco de música, la música que ustedes quieran. Y la manera en cómo se graba esta música es de manera digital. Por eso ustedes la pueden rayar, lo pueden maltratar, pero no lo suficiente para poder dañar la superficie, que es donde están los surcos grabados, sino, ¿por qué? Sino que, o sea, si superficial, pueden limpiarlo con cualquier franela, y si se opaca un poquito, pues puede leerse aún, porque son señales digitales, unos y ceros. Entonces aquí tenemos el tren de unos y ceros, que es una señal digital, y necesito un convertidor de digital a analógico, y ya tenemos una señal analógica. Es decir, una señal que se reconstruyó de un tren de bits, de unos y ceros, a una señal analógica. Y ya después lo paso por un transductor eléctrico a mecánico, acústico, que es una bocina. La bocina le inyectan una señal eléctrica que mueve una bobina. Esta bobina está en un campo eléctrico, y al moverse, el cono mueve las partículas que rodean el aire, y es a través de ella que nos llega el sonido al oído de manera analógica. No podemos escuchar señales digitales. ¿Cómo se oiría una señal digital? O es un tono o no hay tono. Tono, sin tono, con tono. Entonces, tenemos que escuchar la música de manera continua, todos los instrumentos, la voz del cantante, etc. Debe ser analógico, de manera continua. ¿Sí? ¿Qué dispositivos manejan procesamiento de información digital? Pues computadoras, sistemas de medición como osciloscopios, espectrómetros, por ejemplo, laptops, tabletas, computadoras. Aquí se alcanza a ver una central telefónica. Así son los bastidores, los racks de las centrales telefónicas. Y, por ejemplo, las que fabrica AT&T, las que fabrica Ericsson, las que fabrica Huawei, etcétera. Marconi, Alcatel, Nokia, todos estos proveedores son los que fabrican estos dispositivos digitales. Por eso se tiene que convertir las señales a su formato digital. Pero ¿cómo se hace esto? Básicamente, de manera general, a través de 3 pasos fundamentales. Tenemos una señal analógica que es continua en el tiempo. Tenemos el eje horizontal, que es el tiempo, el eje vertical, que es la amplitud. Y el primer paso que se realiza para convertir una señal analógica como la que está en la ilustración a su formato digital es la técnica del muestreo, que es tomar muestras en determinados momentos del tiempo, periódicos. Es decir, en el segundo, por decir algo, en el segundo 1, 2, 3, 4, cada segundo tomo una muestra. En este segundo tomo una muestra de la señal, no la estoy monitoreando constantemente, sino solamente por periodos específicos. En el segundo 0, el valor de la muestra es este. En el segundo 2, tengo este valor. En el segundo 3, y yo al reconstruir estos puntitos, yo los voy uniendo, los reconstruyo. Entonces me doy cuenta de que mi señal va en ascenso cuando se trata de reconstruirlo. Y aquí va en descenso la señal. Entonces, esta señal que antes era continua, ahora es discreta. Solamente se está muestreando en determinados momentos. Una vez que ya pasé del muestreo,
de mi señal muestreada, que son solamente puntos, los paso a cuantizar a la etapa de cuantización o cuantificación, dependiendo del autor que maneje. Entonces, para eso yo necesito establecer determinados niveles o divisiones en mi nivel de muestreo, ¿no? El nivel de amplitud. Pero para esta muestra, pues cayó en un nivel casi 3. En esta muestra casi 5. En esta muestra 7. En esta otra muestra 7. En esta otra muestra 7. Y así, cada muestra tiene un cierto nivel. Bueno, si a este nivel yo le doy un valor binario, a esta última etapa de asignarle un valor binario a cada nivel de la muestra, pues ya tendríamos la tercera etapa de nuestra conversión analógica digital, que es la codificación. Entonces, por ejemplo, para el nivel 3 tenemos el 011, para el nivel 7 tenemos el 111, que básicamente es la conversión de un número decimal, en formato decimal, a un número binario. Y aquí está. Un ejemplo práctico, real, y que ustedes vamos a ver durante el curso, es la telefonía. Para la telefonía, ¿qué valores se emplean? Antes de entrar de lleno a lo que es la telefonía y cómo se convierte la voz a un formato digital y cuáles son los valores que se manejan en telefonía, tanto fija como móvil, es indistinto, se ocupa el teorema de Nyquist, el teorema de muestreo. Ya ¿cuál es el periodo de muestreo que se ocupa ya en la realidad para convertir una señal analógica como la voz a una señal digital que manejan los procesadores? El teorema de Nyquist, de manera general, nos habla que para poder muestrear una señal y que posteriormente pueda ser reconstruida, se requiere muestrear a una velocidad del doble a la que viaja, es decir, el doble de su frecuencia, por lo menos, para poderla reconstruir. Y se simboliza con esta ecuación. La frecuencia de muestreo debe ser el doble de la frecuencia máxima. La S es de sampling, de muestreo, el doble de la frecuencia máxima de la señal que estoy manejando. Para el caso de la telefonía, se maneja que la voz tiene una frecuencia promedio de 3.4 kilohertz por segundo. Aquí lo pueden ver aquí abajo, dice tasa de muestreo en la telefonía, 3.4 kilohertz por segundo. De manera genérica, ese es el promedio de frecuencia que maneja la voz de cualquier persona, de cualquiera, de manera genérica, ¿eh? Puede ser que hay personas que tengan tonos más agudos y manejen frecuencias o emitan frecuencias mucho más altas, ¿no? El caso de los tenores, de los cantantes de ópera, etcétera. Pero de manera estándar, cualquier persona puede manejar estas frecuencias y se puede entender lo que dice. Aunque ya al momento de reproducir su información, se pueden perder algunos tonos altos que emita la persona. Por eso, esa es la razón de por qué nos escuchamos de manera diferente a través de un dispositivo, en este caso a través de nuestra conferencia. Mi voz puede cambiar, como ustedes la perciben, cuando estamos de manera presencial, porque yo puedo emitir frecuencias de mi voz más altas, pero como se está acotando en la conversión analógico a digital, pues pueden cortarse esos tonos. Por eso se oye más grave la voz de todas las personas, porque se está acotando a cierta frecuencia. En promedio es esa. Hay gente que habla de manera más grave, frecuencias bajas, otros que hablan de manera muy aguda, frecuencias altas, pero de manera estándar se tiene que manejar un parámetro, 3.4 kilohertz. No es lo mismo la frecuencia que emitimos a través de nuestra voz que la que percibe nuestro oído.
porque nuestro oído puede percibir frecuencias mucho más agudas. Se habla de frecuencias hasta 20 kHz, si se dan cuenta, 20 kHz, porque existen sonidos en el mundo que nos rodea, diferentes que nuestra voz, los sonidos de los pajaritos, los sonidos del agua, por ejemplo, de la lluvia, del aire, ¿sí? Entonces, los oídos pueden percibir frecuencias mucho más altas que las que emite la voz humana, los ladridos de los perros. Entonces, tienen otras frecuencias. Entonces, no es lo mismo. Aquí se trata de convertir nuestra voz, que a final de cuentas es la que vamos a transmitir a través del sistema telefónico, pero esa transmisión tiene que ser digital necesariamente. ¿Por qué? Porque así, insisto, así trabajan todos los dispositivos digitales, y dentro de estos dispositivos digitales se encuentran las centrales telefónicas, las radiobases, los sistemas de transporte, microondas, fibra óptica, etcétera, cables coaxiales, par trenzado, lo que ustedes quieran, van en formato digital. Entonces, la frecuencia de la voz se estandariza en 3.4. Por lo tanto, de acuerdo al teorema de Nyquist, tenemos que muestrear a una velocidad del doble, es decir, 6.8. 6.800 muestras por segundo. O sea, 3.4 kHz quiere decir 3.400 Hz. 6.8 kHz la frecuencia de muestreo. Pero por convención se estandariza en 8 kHz la frecuencia de muestreo. 8 kHz. Esa es la frecuencia que se utiliza en telefonía celular. 8 kHz. Por lo tanto, si nosotros estamos muestreando a esa velocidad de 8 kHz, le saco la inversa a la frecuencia, vamos a tener el periodo. Es decir, 1 entre 8000 nos da 125 microsegundos. Ese es el periodo de muestreo. Quiere decir que voy a tomar una muestra en el segundo 0, 125 microsegundos. Después voy a tomar una muestra, 125 microsegundos después otra muestra. Es decir, voy a tomar muestras cada 125 microsegundos. Con eso garantizo una velocidad de muestreo de 8 kHz. El doble de la velocidad de la voz. Evidentemente estamos convirtiendo la voz. Si voy a convertir una señal mucho más alta, pues necesito duplicar o elevar mi velocidad de muestreo. Pero para el caso de nuestra voz, a manera de ejemplo, y que posteriormente lo vamos a ocupar cuando estemos en redes móviles, vamos a ocupar estos valores. 125 microsegundos, la velocidad o el periodo de muestreo. Cada 125 microsegundos. Entonces ya tenemos definido cada cuánto voy a tomar muestras de mi señal analógica para el muestreo, las muestras discretas. Ya que definí la velocidad de muestreo o el tiempo de muestreo, voy a definir ahora los niveles que voy a tener en cada muestra. ¿Cómo divido el eje vertical? En 256 niveles. ¿Sí? Para eso ocupamos la ley A o la ley Mu de 256 intervalos de cuantificación. 128 en la parte positiva y 128 en la parte negativa. Ya con eso tenemos 256 niveles. Pero para darle una codificación binaria, necesito representar esos 256 niveles en dígitos, en ceros y unos. Por lo tanto, requiero palabras de 8 bits para representar 256 niveles, es decir, 256 combinaciones con esos 8 bits. Por ejemplo, con un solo bit, ¿cuántas combinaciones tenemos? Si ya dijimos que un bit puede tener dos valores, o un 0 o en 1. Entonces, con un solo bit, tengo dos combinaciones. Con 2 bits, ¿cuántas combinaciones? Pues puedo tener 4 combinaciones. ¿Cómo lo hago? Pues como es la base 2 dígitos, la base es el 2. Entonces, si yo tengo un bit, 2 a la 1 serían 2 combinaciones. 2 elevado a la 1, a la potencia 1, serían 2. Si tengo 4, sería 2 a la 4, sería
lo mismo multiplicar 4 veces el 2. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Es decir, estamos hablando que con 4 bits tenemos 16 combinaciones. Bueno, ya revolví un poco. Con 2 bits. Con 2 bits, 2 a la 2. Quiere decir que voy a multiplicar 2 veces el 2. 2 por 2, 4. 4 combinaciones. ¿Cuáles son esas 4 combinaciones? Partimos con el 0, 0. La siguiente combinación 0, 1. La siguiente combinación 1, 0. Y la última combinación 1, 1. Esas son las 4 combinaciones. Con 4 bits, 2 a la 4, tengo 16. 16 combinaciones. ¿Qué pasa con 8 bits? Pues multipliquen 8 veces el 2. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Por 2, 64. Por 2, 128. Por 2, 256. 256 combinaciones con 8 bits. Entonces necesito, para cuantificar con 256 niveles o intervalos de cuantificación, necesito 8 bits. Entonces ya tenemos nuestra velocidad de muestreo y nuestros niveles de codificación. Tenemos 8 bits por cada muestra. ¿Sí se dan cuenta? Es decir, cada muestra de mi señal de 125 microsegundos, tengo 8 bits. Sencillo. Ahora, si yo quiero saber cuál es la velocidad de un canal de voz que voy a transmitir, eso es muy sencillo. Acuérdense que cuál es la unidad de medida de la velocidad, pues distancia sobre tiempo, velocidad mecánica. Pero ¿qué pasa en la velocidad de transmisión de bits? Pues vamos a saber cuántos bits se manejan, se envían en determinado tiempo, en este caso segundo. ¿Cuántos bits por segundo? Si yo sé que mi muestreo de 125 microsegundos, y yo tengo 8 bits en cada 125 microsegundos, pues divido 8 entre 125 microsegundos, voy a tener 64 kilobits por segundo. Lo pueden hacer en su casa con toda confianza. Eso me da pie a que en telefonía se manejan tramas como la que vemos aquí. Entonces tenemos que 8 bits por muestra, una muestra de 125 microsegundos de periodo, por lo tanto divido 8 entre 125 microsegundos, acuérdense que son microsegundos, el periodo de muestreo, por lo tanto voy a tener una velocidad de 64 kilobits, acá abajo está, 64 kilobits por segundo. Ahora, si estos canales de voz los acomodo en tramas, conocidas como E1, la E de europeo, E1, tramas de 32 canales de voz, entonces puedo multiplicar 32 canales, 32 por 64, nos da una velocidad de 2.48 megabits por segundo, o 2048 kilobits por segundo. ¿Por qué es importante mandarlos en formatos E1 y T1? Porque así también se comunican los equipos de transporte y acceso en las redes de telecomunicaciones, en formatos E1 o T1. E1 para el sistema europeo y el T1 para el sistema americano. El E1 son tramas de 32 canales, desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, hasta el 31, y se repiten. Son tramas E1. Los E1 trabajan a 2048 megabits por segundo. Dispensen el ruido, lo que pasa es que están aquí los del municipio trabajando y pues realmente es un poquito complicado evitarlo. Entonces, recuerden que pues las grabaciones no son tan profesionales como digamos, son caseras, domésticas, pero pues debido a la pandemia, pues, se trata de hacer un video profesional, pues tendríamos que ir a salas especiales, ¿verdad? Salas aisladas, donde se maneja la acústica, otros temas interesantes. Entonces, aquí regresamos a la trama E1, 32 canales, la velocidad de 2048 megabits por segundo, 2048 kilobits o 2.048 megabits. Y la trama T1, que es el estándar americano,
maneja 24 canales. Estos 24 canales, si yo multiplico, ese es 24 por 64, tendría yo 1.544 megabits por segundo, menor velocidad. Esa es la información que se maneja ya en las redes de fibra óptica, en los cables coaxiales, en las microondas. Entonces, es importante y quiero señalarlo a manera de ejemplo de la conversión y análisis binario, porque en un futuro, cuando veamos sistemas de telecomunicaciones, vamos a emplear este tipo de conceptos para entender, porque si se trata de investigar alguna conducta ilícita a través de los sistemas, tenemos que saber cómo operan, cómo trabajan los sistemas informáticos, los sistemas de comunicaciones. Para saber cómo se roba la información, pues necesitamos saber cómo viaja esa información, cuáles son los formatos, los protocolos que se manejan. Es importante conocerlos. El científico forense, pues no nada más es el que enciende un equipo y ya el equipo le va a dar todo, no, lo tiene que interpretar y tiene que saber cuál es ese sentido. Entonces son los valores. Esa es la telefonía celular. Posteriormente vamos a ver elementos de multiplesaje y estas velocidades se van a manejar. Ya para finalizar, los estándares. Eso es estándar europeo, que es el que se maneja en México, en todo México. El operador por hegemonía, el teléfonos de México, maneja ese estándar, el europeo. ¿Y por qué europeo? Porque hace 100 años que llegaron las telecomunicaciones en México, la telefonía, pues fue la empresa europea Ericsson la que instaló el primer sistema de comunicaciones en México. Después les comparto unas fotografías de cómo era antes. Entonces llegó el sistema europeo. Y en Estados Unidos se maneja el sistema americano, que ellos son los que lo desarrollaron con 24 canales. Ya saben que los americanos pues no quieren saber nada de los europeos y manejan sus propios estándares. Entonces, si México trabaja con ese estándar, ¿cómo nos comunicamos con los usuarios que están en Estados Unidos? Pues convertir formatos. Tenemos el formato americano, lo convertimos a formato europeo, lo convertimos a formato americano. Entonces, en las fronteras, o bien en las fronteras de comunicación entre los equipos americanos, por ejemplo, empresas como AT&T o las operadores que hay en Estados Unidos, para comunicarse con los canales o los usuarios que estamos aquí en México, pues necesitamos tener acopladores de protocolos y convertir estos canales. El canal de voz sí no cambia, 64 kilobits, tanto allá como aquí. Lo único que cambia son los formatos de tramas, que es un E1 o un T1. Posteriormente lo vamos a ir viendo despacio. Bueno, ya hemos hablado de lo que es el bit, ¿verdad? Hay dos niveles, el 0 y el 1, la porción básica, llamado también señal digital, dígito binario, encendido apagado, el voltaje o no voltaje, etc. Se desprende de la palabra inglesa binary digit, dígito binario, que por facilidad se le acomodó el adjetivo bit pequeño, poquito, de ínfimo tamaño, y se denota por la letra B. Por eso dice ahí bit por segundo, ¿no? La velocidad. Para que puedan ser procesados o transmitidos, los bits pueden agruparse en paquetes y a partir de estos grupos se establece la unidad de información que se denomina byte. Entonces ya vimos que por ejemplo, para representar un nivel de cuantificación en mi conversión de analógico a digital, se requiere una palabra de 8 bits. Esta palabra se le llama byte. Un conjunto de 8 bits es un byte. Entonces, aquí están los 8 bits. Tengo los agrupo de 4 en 4, son 8 bits. Esa sería la representación del dígito 0 si lo quieren ver ustedes en el formato de decimal, el 0. Y el 11111 es el 256, ¿no? Entonces pueden ustedes ver todas las combinaciones que hay en estos bytes y bits. Esa es una forma de utilización de la conversión analógica digital, es decir, convertir nuestra voz al lenguaje de las computadoras, que es el binario. Entonces, la voz parte de su naturaleza analógica a la conversión binaria. Entonces, tenemos a manera de resumen a través del muestreo, a través de la cuantización y la codificación. Y ya los arreglos que ocupe cada sistema
ya sean tramas PCM, en telefonía, etcétera. Pero no es todo lo que convertimos a digital, también el texto. ¿Cómo convertimos el alfabeto a su correspondiente digital? Pues ya no tenemos que muestrear, porque ya no es una señal que varía en el tiempo, sino pues ya nada más le asignamos un valor binario a cualquier palabra del alfabeto, cualquier letra del alfabeto o símbolo. Así utilizamos el código ASCII, muy conocido, y ustedes lo pueden encontrar en la internet. Pues, todas las conversiones de cada letra o símbolo alfanumérico a su correspondiente dígitos binarios. El ASCII, American Standard Code for Information Interchange, entonces se utiliza el código ASCII de la ISO, de la Organización de Estándar Internacionales. Entonces, ya tenemos una tabla, por ejemplo, para la letra A mayúscula, ya tenemos un formato de 8 bits, el 01000001, ese es el valor binario de la letra A mayúscula. Entonces, cada letra tiene su correspondiente valor binario. La letra A minúscula, pues tenemos este formato, el 01100001. Incluso hasta las comillas que tenemos aquí, estamos hablando nada más de la letra A, porque las comillas también tienen su representación en binario, porque son un símbolo. Entonces, ¿de dónde puedo obtener este símbolo? Bueno, pues lo pueden conseguir en la internet, pónganle ahí código ASCII y van a tener algo parecido. Tenemos toda la letra del alfabeto a su correspondiente conversión binaria. Y aquí podemos encontrar en la primera columna, segunda columna, tercera columna, la letra A mayúscula, la arroba, la B mayúscula, la A mayúscula, le corresponde el 01000001. No hay pierde. Ahí no tenemos que estar entrando con problemas de conversión, de muestreo, de velocidad de muestreo. Ya son 8 bits por cada letra. Entonces, si esta letra la quiero transmitir, pues ya ampliaría ya velocidades de transmisión, ¿no? Con prefijos de megas, prefijos de gigas, de kilos. Acuérdense, kilos son miles, kilogramos, mil gramos, kilobits, 1000 bits, megas son millones. Gigas o gigas son millón de millón. Entonces, sería giga, sería el prefijo G. Y sufijos, bueno, pues sería micro, ¿no? Mili, por ejemplo, la velocidad de tiempo, ¿no? Un segundo, mili sería una milésima. Micro, una millonésima. Por eso hablamos de 125 microsegundos. Son subfijos. Y los prefijos son los megas, ¿no? Hacia arriba y descendente hacia abajo. Sería entonces mili, micro, nano, etcétera. Entonces, y hacia arriba, pues kilo, mega, giga, tera, etcétera. Ya tenemos la unidad de bits. Entonces, básicamente podemos reconstruir aquí palabras. Por ejemplo, la palabra perro. Si yo puedo ocupar, la P mayúscula, si quiero usar la perro minúscula, perro mayúscula. Por ejemplo, la palabra perro minúscula, está la P, la 011110, 0000. Esa es la P. Ahora la E. 01100101. La R. 01110010. Entonces voy acomodando mi cadena de bits. Pues ya llevo la palabra perro, tiene ¿cuántas letras? Tiene 5 letras, perro. Entonces necesitaríamos 5 cadenas de 8 bits. Entonces serían 5 por 8, 40 bits. Entonces la palabra perro serían 40 bits. Entonces 40 bits, si yo lo quiero almacenar en mi USB, pues sí cabe, ¿no? Una USB de 1 giga, una USB de 4 gigas, pues suficiente espacio, ¿no? Para la palabra nada más perro. Pero si yo quiero grabar un texto, un libro, pues ya tiene miles de palabras. Ya más o menos ustedes van calculando cuánto espacio
se requiere para almacenar esa información en una unidad de memoria, ¿sí? Porque ya tenemos cuántos bits para convertirlo. La voz, un audio. Entonces, por eso los audios, los videos, la señal de audio, pues es analógica en el tiempo, ya lo vimos. Una señal de video es muy parecida, nada más que tiene un formato de video y un formato de audio. Entonces, el video, si yo la quiero hacer un video, por eso los videos que ustedes graban en las redes sociales pues, están pesados, porque pues tiene que ser una velocidad mucho mayor de muestreo, por lo tanto, cada muestra 8 bits. ¿Se imaginan cuántos? Un video de 1 hora, estamos hablando de 200 megabits, ¿no? 200 megas. ¿Por qué? Porque pues depende mucho de la velocidad de muestra, de la calidad. Por eso un video de mayor calidad, pues ocupa más espacio. ¿Por qué? Porque las muestras hubo mucho más muestras en el momento de la conversión. Entonces, acuérdense que la velocidad de muestreo por lo menos debe ser la mitad para poder reconstruirla. Pero si es mayor, pues es mejor porque voy a tener más muestras y al reconstruirla, pues voy a saber si hubo un pico hacia abajo, hacia arriba, pues eso se va a poder reconstruir. Por eso, entre más muestras, mejor calidad, pero mayor espacio de bits. Si se dan cuenta, eso es proporcional. Entonces, un video de mayor píxeles, de mayor calidad, de alta definición, una fotografía que ustedes toman en sus cámaras digitales, ustedes les van a decir de qué calidad quiere. Pues si tú la quieres de mayor calidad, pues va a ocupar más espacio. Entonces se va a ver bonita, ¿no? Una fotografía de alta definición, las televisiones de alta definición, necesitamos imágenes de alta definición. Por lo tanto, se requiere más capacidad, porque el muestreo pues, es más rápido, hay más muestras, hay más datos, hay más bits que almacenar para reconstruirlos y transportarlos. Entonces, tiene toda lógica. Todo esto tiene lógica. Va concatenado. Ya es la manera de cómo muestrear, de cómo convertir al lenguaje de las computadoras. Ahora, para poder manejar unos y ceros, pues el ser humano, pues si no es una computadora el ser humano para estar viendo unos y ceros, no me dice nada. Si yo veo una hoja llena de unos y ceros, pues yo, quién sabe qué dirá, ¿no? Entonces, necesitamos acomodarlas. Una manera de acomodarlas, ya lo dijimos, en el formato PCM. Esa es la manera de cómo acomodar esas cadenas de bits para decir, aquí empieza un canal, aquí empieza el otro. Entonces, así es como yo puedo identificar al momento de transportarla, cuándo empieza un canal, cuándo termina otro, porque van acomodados, van arreglados los bits. Si los mando así en desorden, pues para reconstruirlos pues va a costar trabajo. ¿Quién lo hace? La computadora al final, pero la computadora tiene que saber cómo interpretarlos. Acuérdense que las computadoras sí pueden procesar mucha información, manejar cantidad de información, pero siempre el ser humano es el que les va a decir cómo. Son instrumentos tontos y la inteligencia básicamente se desprende del ser humano como herramienta de las capacidades deficientes que tiene el ser humano para procesar información. Por eso requieren las computadoras. Tan es así que ahora las computadoras superan al ser humano en cuestiones de procesamiento, de arreglo, de interpretación. Por eso los ordenadores que manejan, que juegan ajedrez, pues ya superaron al ser humano. Yo me acuerdo que en los 80 se hablaba de que Kasparov todavía le ganó a Deep Blue, la mejor computadora de ajedrez. Ahora ya es inevitable, ¿no? No hay ser humano que le pueda ganar a la mejor computadora que se maneja en el ajedrez, que en este caso en la actualidad es Stockfish, la mejor computadora. Ni el campeón del mundo Magnus Carlsen, que es noruego, le ha ganado una computadora. Ya lo supera, la computadora supera al ser humano por mucho y desde hace años. Ya no hay una computadora para procesar información supera al ser humano. Por eso son herramientas que ayudan al ser humano para mejorar su productividad, su eficiencia, su vida. Ahora, esas computadoras manejan el lenguaje binario, pero para poder interpretar un poquito el lenguaje binario de las computadoras,
se crea el lenguaje hexadecimal, el sistema hexadecimal, que es agrupar esos bits, ¿verdad? Para una interpretación muy acorde a nuestra percepción. Por eso se ocupa el lenguaje hexadecimal, 16 niveles. El decimal tiene 10, hexadecimal 16. Por lo tanto, el decimal que va del 0 al 9, o sea, de numeración decimal, 0 al 9, son 10 nada más. Nos faltarían 6 para llegar al hexadecimal, por lo tanto se meten letras, el A a la F. Entonces sería para el 1, el 0 sería el 0, hasta el 9. Para el 10 sería la A mayúscula, el 11, la B, 12 C, 13 D, 14 E y 16, 15 F, porque es hasta el 15, es del 0 al 15. Son 16, ¿no? Al final. Entonces aquí está. Del 0, para eso, para 16 combinaciones, dijimos, necesitamos 4 bits. 2 a la 4 son 16. 16 bits. Perdón, 16 combinaciones, 4 bits. Y aquí lo pueden ver ustedes. 4 bits sería el 000, el 0. El primer cambio es el bit menos significativo. Del 0 al 1 sería el 1. Entonces, si se dan cuenta, el bit menos significativo va alternándose 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y así pueden ustedes hacer su agrupamiento de las combinaciones. El segundo bit menos significativo o más significativo sería, cambia en par, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. El tercer bit va de 4 en 4, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Ya. Y el último bit, que es el más significativo, serían 8 ceros y 8 1. Y ahí están las 16 combinaciones. Y así es como van arreglados. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. 16 niveles, 16 dígitos de la 0 a la F. Y acá lo ven ustedes. Y serían el 1, 1, 1 corresponde al F en base hexadecimal. Por lo tanto, para el 0 binario, que es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, necesito el 0, 0 en hexadecimal. ¿Se dan cuenta? El 1, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, el 11, 0, 5, 0 a 0 F, ¿no? Hasta el final. Con 8 bits, obviamente, estoy hablando de 8 bits. Si tengo una combinación de 8 unos, tendría FF. 4 unos y 4 unos sería F para los 4 primeros unos y F para los otros 4 unos serían FF. Sería el 256. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, les agradezco su atención. Dejamos aquí este video. Esta es las fuentes de información. Les agradezco su atención y estamos en contacto. Gracias.